Un saludo para todos nuestros apreciados hermanos de Casa de Pan, Templo Belén. Una vez más nos encontramos en este espacio donde podemos aprender acerca de la palabra de Dios. Es importante que trates de reunirte con nosotros en algunas de nuestras sedes, así que puedes preguntar eh, por este mismo chat o puedes estar consultando en nuestra iglesia con los pastores. Es importante que nos reunamos como cuerpo de Cristo y por este espacio también lo hacemos. Aprendemos de la palabra para crecer y para madurar. Así que agradecidos con Dios podemos orar creyendo firmemente. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener vida y vida abundante. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocerte, de amarte y de cada día madurar y crecer en la fe, Señor. Esto nos permite no solamente honrarte a ti y reconocer los principios que nos dejas, sino comunicarnos con aquellos que están a nuestro alrededor. Aquellos que también necesitan de ti, pero que de una u otra manera, si nosotros caminamos contigo, podemos bendecirles y podemos ayudarles. Por eso oramos por nuestros amigos, nuestros familiares, oramos por nuestra familia. Oramos por todos aquellos que están cercanos, oh Dios. Y también queremos orar por aquellos lejanos que de una u otra manera en el camino nos encontramos o que intencionalmente queremos compartirle la palabra. Ayúdanos a descubrir en ella las verdades profundas que tienes para nosotros. Pero además de eso necesitamos seguirla y obedecerla. Tenemos que tomar decisiones, Señor. Así que ayúdenos y guíanos. Agradecido, Señor, porque si tenemos conflictos, problemas, angustias, tú estás dispuesto a solucionar, Señor, dispuesto a ayudarnos a responder a aquellas preguntas que tenemos en la vida, aquellas angustias que a veces llegan por diversas circunstancias. Tú estás allí para ayudarnos con tu mano protectora. Sana al que está enfermo, Señor. Levanta al que está cansado y agotado. Restaura aquel que emocionalmente, Señor, está lleno de circunstancias que le impiden disfrutar la vida, para que haya un cambio profundo, Señor. Por eso necesitamos de tu palabra. Oh Señor, aquel que está enfermo, en el nombre de Cristo Jesús, que sea sano, Señor. Y así cada cosa, oh Dios. Lo más importante es que agradecidos también porque nos has salvado y rescatado, queremos crecer espiritualmente. Que nuestra vida cristiana cada día vaya aumentando en esa madurez que todos necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Y la parte espiritual, Señor, que siempre tengamos presente que en la vida lo más importante es que los motivos, oh Dios, las razones, la base sólida, los valores que tengamos estén siempre reflejados en nuestro comportamiento y que vengan de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Qué bueno es que podamos ser familia, caminar con el Señor y disfrutar de las cosas lindas que el Señor da. La vida abundante que Él ha prometido siempre está allí para todos nosotros, dispuesta de la mejor manera. Tenemos la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos a una familia, unos amigos que nos rodean, sí, todos con defectos, incluyéndonos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Pero cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos ayudamos como hermanos, podemos crecer. Por eso seamos bienvenidos unos a otros cada vez que podamos estar juntos compartiendo acerca de la palabra. Y en el día de hoy, además de pedirle, Señor, que esta palabra que vamos a compartir siempre llegue hasta lo último de la tierra. Recuerden que nuestro interés es llegar a aquellos pueblos no alcanzados. Y le pedimos a Dios y le decimos, Señor, ayúdanos para que esta palabra pueda llegar al rincón último de la tierra. Pero necesitamos llegar con autoridad y con una convicción fuerte. Y eso va lográndose en la medida que practicamos tu palabra y que podemos en una transformación honesta mostrar a la gente, somos diferentes y somos distintos porque tu palabra nos ha transformado. Y así podemos llegar a cualquier cultura y a cualquier nación que esté necesitada. Señor, pero queremos empezar por los de casa. Y para eso, Dios, también decimos un amén. Qué bueno es poder orar por aquellos que están necesitados. Pero yo no puedo dar alimento si no lo tengo primero. Y por eso procuramos en esta serie de enseñanzas de la palabra de Dios crecer en muchos aspectos. Y hoy queremos tocar un tema vital e importante. Un tiempo a solas con Dios.
cada día en lo posible. Tomar ese tiempo para meditar, para pensar, para orar y especialmente estudiar la palabra de Dios, por lo menos el énfasis que hoy queremos hacer. Vayamos al Salmo 119, versículos 25 al 32. Estoy tirado en el polvo. Revíveme con tu palabra. Te conté mis planes y me respondiste. Ahora, enséñame tus decretos. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Lloro con tristeza. Aliéntame con tu palabra. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes. Señor, no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. Padre, es tu palabra que como siempre con suma urgencia necesitamos. La recibimos, la creemos y queremos practicarla en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de un tiempo a solas con Dios, ¿a qué nos referimos? Hay muchas maneras de expresar nuestra devoción a Dios. A veces pensamos de una manera incorrecta que nosotros debemos mostrarle a Dios lo piadosos que somos y poner una cara o tener una expresión en nuestro rostro o simplemente tener unas actitudes que demuestren nuestra religiosidad. Cuando hablamos de un tiempo a solas con Dios, no nos referimos a eso. Nos referimos sencillamente a sumergirnos en la presencia de Dios, a estar allí de frente con Él, gracias a Jesucristo que nos permite acercarnos al Padre con los brazos abiertos. Pero ¿para qué lo hacemos? ¿Para juguetear como niños? Claro que se puede. Pero como un Padre amoroso, Él está dispuesto a aconsejarnos. ¿Y cómo lo hace? Pues nosotros podemos preguntar, podemos inquirir y decirle muchas cosas al Señor a través de la oración. Pero una de las expresiones más importantes con las cuales el Señor responde es su palabra. Y su palabra ya está escrita. Observemos algunas partes de este hermoso salmo, el Salmo 119, que es un buen ejercicio, entre otras cosas, leer y procurar analizar parte por parte y permitir que Dios hable personalmente a la vida. Esta partecita que hemos escogido para el día de hoy pues refleja la abundante bendición que encontramos en este salmo con relación a la palabra bendita de Dios. A veces nosotros inicia diciendo esta parte del versículo 25, estamos casi que abandonados, tirados en el piso, nos sentimos caídos, derrocados, derribados, bueno, en fin, casi muertos, moribundos. Pero la palabra de Dios, como dice el salmista, nos revive. Cuando leemos la palabra del Señor, la vida abundante de Dios empieza a tomar vigencia en nosotros. Y si tenemos algunos pensamientos equivocados o estamos desanimados en la vida, Él nos revive de una manera poderosa. Pero para eso es importante leer la palabra. Queremos estar vivos cada día, leamos la palabra cada día. Ahora, otra cosa, sigue diciendo el Salmo de una manera sencilla y simple. Todos tenemos planes en la vida. Planes para muchas cosas, en muchas áreas de nuestra interrelación con los demás y los planes, los sueños. Pero esos planes no tienen un sentido claro si no contamos con nuestro Dios. Y por eso, cuando leemos la Biblia, debemos de empezar a encontrar y ubicar en ella qué nos está diciendo acerca de nuestros planes. Dice el salmista, te conté mis planes y tú me respondiste. Pero además de responder, que ya es una maravilla, lo hace a través de una enseñanza. Los mandamientos de Dios, las situaciones diversas, distintas que aparecen en la Biblia, empiezan a ser un referente para nosotros que nos orienta y podemos identificarnos con las historias bíblicas, con lo que allí dice y poder aprender. Ahora, sigue diciendo, ayúdame a comprender la vida, comprender las personas, comprender por qué pasan las cosas, no es fácil. Pero en la palabra de Dios podemos comprender cuando el mandato de Dios,
Cuando nos referimos a los mandatos, no son solamente los 10 mandamientos, sino que todo lo que la Biblia enseña en las historias se convierten precisamente en una guía que nos orienta. Y es maravilloso cómo al leer la escritura empezamos a comprender, uy, carambas, por eso es que el hombre es así, por eso es que las situaciones que se están dando en este momento en el mundo tienen al ser humano contra la pared. Por eso es que ahora puedo comprender lo que está sucediendo en mi vida. Y eso nos lleva a meditar profundamente, que es otro término que aparece muchas veces en la escritura con relación a la palabra. Meditar en ella, pensar. ¿Saben una cosa? Hoy casi no tenemos tiempo para sentarnos a pensar. Yo creo que todo el día pensamos, pero pensamos automáticamente como reflejo de las circunstancias que se van dando, nuestro trabajo, lo que pasa, lo que sucede. Pero aquí se refiere a parar un momento, parar todas las cosas de nuestra vida e intencionalmente meditar. Oh Dios, quiero meditar en ti, en tu palabra, lo que tienes para mi vida, tus maravillosas obras gigantescas. Pero además, en esa medida que reflexionamos, tenemos momentos donde la tristeza nos embarga y necesitamos el aliento para poder seguir adelante en la vida. Pues aquí se nos promete claramente que el Señor nos alienta con esa palabra maravillosa. Ahora, no solamente es un aliento el que necesitamos, se va poniendo más intenso este salmo, y así es todo el Salmo 119. Dice, líbrame de mentirme a mí mismo. Cuando meditamos, cuando nos confrontamos con la palabra, cuando leemos los mandamientos de Dios, siempre hemos de buscar en qué me está confrontando. Y no es sencillamente una manera de darnos palo, como diría alguien. No se trata de eso. Es confrontarnos con la realidad, confrontarnos con ese asunto de cómo estamos viviendo y tomando las decisiones en la vida. Y entonces, cuando empezamos a confrontarnos con nosotros, a través de las enseñanzas empezamos a determinar cuáles son las mejores decisiones. Y se llega aquí en la misma narración del Salmo, poder ser fiel a Dios, ser fiel a lo que Él nos pide y tomar decisiones para vivir de acuerdo a lo que el Señor desea. Cuando decimos que a lo que Él desea, volvemos a repetir, no es un capricho. Las ordenanzas de Dios están diseñadas para bendecirme a mí y a los míos, para poder honrar a Dios y ayudar a los que están al lado. Entonces, las decisiones mejores en la vida siempre van a bendecir a otros y siempre van a glorificar a Dios. Nos aferramos a las leyes de Dios porque siempre se cumplen. Él es el cumplidor de promesas. Nunca, ni a ti ni a mí, cuando seguimos sus palabras, nos va a dejar avergonzados. Vamos intensamente a perseguir los mandamientos de Dios, porque de esa manera empieza a aumentar nuestra comprensión de la vida. ¿Qué les parece este resumen? Bueno, un poquitico amplificado este salmo. Y cuando digo amplificado es hacerlo sonar más fuerte, no es aumentarle nada, absolutamente nada. Esta es la palabra de Dios y hay razones suficientes en este pasaje que hemos visto para determinar conscientemente leer la palabra de Dios, meternos en ella y procurar que siempre esté presente en todas las decisiones de nuestra vida. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo todos nosotros? La palabra es vital para nuestra madurez cristiana. Ahora surge una pregunta. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera voy a consultar la palabra de Dios? Ya hemos estudiado varios asuntos y razones por qué estudiar la palabra del Señor. Pero queremos específicamente en este momento empezar a hablar del tiempo a solas con Dios. Ese momento que tomamos para hablar con el Señor y permitir que su palabra nos empiece a enseñar. Y lo más importante, como siempre, es tener en cuenta que el objetivo más importante para nosotros es seguir los mandamientos de Dios. Por eso, cuando hablamos del tiempo a solas con Dios de una forma clara, necesitamos comprender quién es Dios. Y de una manera personal. Y quiero hacer un comentario. A esta forma de estar en la presencia de Dios le llamamos nosotros devocionales. Muestro mi devoción ante Dios. Pero debe ser con un objetivo, aprender. Hay muchos libros que hoy se ofrecen en el mercado donde te ayudan día a día
para leer un texto de la Biblia, explicarlo, hacerte unas preguntas y ayudarte a reflexionar. Muchos son famosos, son útiles, normalmente reflejan el testimonio de un escritor cristiano famoso, pero aunque pueden ser útiles, no son personales. Casi que estamos desarrollando la idea de otro. Dios quiere en este tiempo a solas que desarrollemos nuestra propia idea. Y cuando digo mi propia idea no es la caprichosa, no es que yo me invente algo, sino es que refleje en mi escrito, en lo que medito, en lo que pienso, es cómo estoy yo personalmente en la relación con Dios. Desarrollar una comunicación amplia. Se trata de ser subjetivos, al contrario, es muy objetivo. No es seguir mi capricho. Esta manera de preguntarle a Dios cuando Él me contesta con su palabra, entonces alcanza una información exacta, precisa. Por eso es importante entender la palabra, porque es la palabra la que da la respuesta. Y no es que yo oriente la palabra o mis devociones en un capricho personal donde de alguna forma se haga lo que yo deseo y lo que yo pienso. La palabra es la que me orienta y la que me ayuda. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Es una buena pregunta. Poder crecer y caminar con el Señor. Por eso, cuando leemos un pasaje, debemos escribir en esta manera de tiempo a solas con Dios, ¿quién es Dios en el pasaje? ¿Cómo se revela Él a nosotros? Tomamos un lápiz, un lapicero o en el computador, personalmente lo hago así, y escribo, ¿quién es Dios? ¿Cómo aparece en este pasaje? Por lo menos en el texto que hoy utilizamos para introducir esta enseñanza, hablamos que Dios es un comunicador, nos comunica su palabra y es alguien que nos deja unos mandamientos. Dios es el que sabe y conoce la vida según este pasaje. Entonces yo puedo escribir, Dios es el que manda, Dios es el que comunica, Dios es el que muestra su voluntad, Dios es el que me alienta, Dios es el que me ayuda a entenderme. Bueno, tantas cosas que puedo escribir acerca de Dios. Pero no tendría sentido conocer a Dios si Él, creándonos a nosotros a su imagen y semejanza, no nos orientara y nos llevara a preguntarnos quién soy yo. Recordemos a Adán cuando le responde a Dios ante la pregunta que el Señor le hace después de que comieron del fruto que no debían. Le dice, ¿dónde estás? Y Adán evasivamente, en lugar de decirle dónde estaba, que por supuesto Dios sabía dónde estaba, dice, tuve miedo y me escondí. En otras palabras, Adán estaba desubicado. Cuando escribimos quién soy yo en este pasaje, empezamos a encontrarnos con nuestra realidad. Y partiendo de ello empezamos a tomar el mandamiento de Dios para corregir nuestra posición. Me siento atrasado en la vida cristiana, me siento equivocado saliendo del camino, me siento desorientado, la palabra de Dios me empieza a ubicar. Por eso, ¿quién soy yo? Entonces en el pasaje que acabamos de leer, yo soy el que necesito aprender, yo soy el que obedezco, yo soy el que lloro muchas veces, yo soy el que estoy angustiado, yo soy el que necesita ser levantado, yo soy el que necesito comprensión, el que necesita entender y comprender la escritura para poder caminar mejor en la vida. Fíjense cómo es de útil poder identificarnos con el pasaje. Vuelvo y repito, no se trata de torcer el pasaje, es de la información que me da, yo me identifico con ello. Así vamos a encontrar que cada día Dios nos habla, y nos abre el corazón, nos habla de muchas maneras. El libro que realmente nos lee a nosotros es la palabra. Muchas veces vamos a la Biblia y decimos, yo quiero aprender la palabra. Y esa es una buena actitud. Sin embargo, en lugar de interpretar yo la Biblia es la que me interpreta a mí. Además de eso de quién soy yo, nos debemos de preguntar, y aquí lo hacemos en un acróstico, PAMPE. Primero, pecado a evitar, la P. Pecado a evitar. ¿Qué aparece aquí en este texto bíblico que estoy leyendo, estudiando? Como pecado. Tal vez es una historia que pecaron otros, pero ojo, tal vez yo estoy en la situación de ellos y estoy cercano a cometer la misma falta. O muchas veces tengo que decir, uy Señor, este pasaje me está recordando que yo estoy cometiendo ese pecado. Perdóname, escribo. O si no estoy cometiendo ese pecado, puedo verlo como una señal de advertencia donde escribo, Señor, ayúdame,
Quiero evitar este pecado porque veo que puede llegar en cualquier momento. Tal vez hay una tentación. No he pecado, fortaléceme, pero quiero evitarlo. Pecado a evitar. Luego vamos a escribir acerca de la actitud que debo asumir o una actitud que debo evitar. Actitudes hay muchas que aparecen en un texto bíblico. Por ejemplo, en el pasaje que leímos, encontramos que debemos de estar dispuestos a aprender. A veces nos cuesta reconocer que necesitamos aprender. Una actitud de aprendizaje, escribo, actitud de aprendizaje. Una actitud de obediencia. Una actitud de disposición. Una actitud de ánimo porque tu palabra me anima. ¿Qué más nos enseña la Escritura? Aparece luego un mandamiento para obedecer. Siempre debemos de procurar qué me está enseñando la palabra que yo necesito cumplir, yo necesito desarrollar en mi vida. Yo no puedo dejar de hacer porque es vital para que yo haga las cosas bien. Muchas veces leemos la palabra del Señor pero nos quedamos sin ningún tipo de acción. Procuremos encontrar siempre cómo debo yo empezar a caminar de acuerdo a lo que la palabra me dice. Recordando que mandamiento no solamente hace referencia a los 10 mandamientos. Todo lo que está en la palabra del Señor, las historias que allá aparecen me recuerdan, debes obedecer. Aparece luego una promesa. ¿Cómo están las promesas de Dios? Una vez más volvemos al pasaje que hemos leído al principio y aquí aparecen promesas de Dios. La promesa de que Él me revive con su palabra, que Él me responde porque me escucha. La promesa de aprender de Él. La promesa de Dios que me ayuda a comprender. La promesa de Dios que me conforta en medio de mis lágrimas. La promesa de Dios que me acompaña y me ayuda porque no me va a dejar con vergüenza ante los demás, porque como Él es fiel me va a bendecir. La promesa de encontrar comprensión. Fíjese todo lo que podemos escribir. Y cuando ya luego con esto empezamos a orar y meditar, fíjese la bendición tan tremenda que vamos a encontrar en la palabra. Pero no podemos dejar de olvidar que también debemos de mirar en el texto bíblico qué ejemplos hay. Ejemplos que debo imitar o ejemplos que debo evitar. Por ejemplo, en el salmo que leímos encontramos que el salmista está definitivamente dispuesto a amar, a buscar, a creer, a seguir, a obedecer la palabra. Yo puedo escribir en mi tiempo solos con Dios, en mi registro de un cuaderno del computador, puedo escribir, Señor, yo quiero seguir el ejemplo del salmista. ¿Cómo valora tu palabra? Yo la quiero valorar de esa misma manera. Todo esto es útil. Y repasemos luego. ¿Quién es Dios? Vital para escribir. ¿Quién soy yo? Luego, pecado que aparezca para evitar. Actitud que debo asumir o evitar. Mandamiento para obedecer. ¿Qué promesa aparece que es de bendición para mi vida? ¿Y qué ejemplo está allí escrito? Toma atenta nota, repasa esto. A propósito, tú puedes conseguir un cuadernito, tenemos cuadernitos, tiempo a solas con Dios. Si desean tener lo que les facilita este librito que es una guía, no te va a explicar ningún texto de la Biblia, solamente está diseñado para que tengas los espacios y te recuerda estos puntos que hemos tratado hoy para que puedas escribir y crecer en un devocional personal. Si tú lees otros textos que te ayudan a hacer devoción, está bien, no hay problema, pero esto es el escrito que va a salir de tu corazón. Vas a conocer a Dios de mejor forma. Ahora bien, muchos se preguntan, pastor, es que hay muchas formas de estudio bíblico. Y una vez recuerdo el que decía, es que a mí me gusta estudiar la palabra, claro, pero el tiempo a solas con Dios, esta manera es muy simple, es muy sencilla. Yo prefiero formas más profundas, más profesionales, más teológicas de estudio de la palabra. Está muy bien, todas esas formas son importantes. De hecho, en algún punto las estudié, las estudio, enseñé de esto, técnicas de estudio bíblico. Qué interesante. Está el inductivo, no voy a explicarlo hoy, pero básicamente es cómo puedo sacar las ideas de la Biblia hasta que me lleguen a ideas precisas y concretas que necesito entender, el método teológico.
Hay distintas formas. El análisis, el histórico, a través de la historia que me muestra, temático, voy a la Biblia y busco el tema del amor, el tema del odio, el tema del progreso, cualquier tema que yo quiera estudiar aparece en la Biblia. Todos son muy importantes, pero ¿qué sucede? Por muy sencillo que te parezca, el estudio personal y devocional es eso, es eso, entre tú y Dios, entre mi persona y la persona de Dios. ¿Qué tan importante es que la palabra de Dios esté presente en nuestras vidas y que nosotros podamos crecer y madurar en todo lo que Dios tiene para nosotros? Por eso te invitamos a que hagas tu tiempo a solas con Dios hoy, enfatizando la palabra, el estudio de la palabra, la comprensión de la palabra, la obediencia a la palabra, caminar en ella. Por supuesto que después de escribir todo esto te van a quedar muchas ideas en la cabeza para orar, te va a facilitar la oración, de meditar en el Señor y confrontarte con muchas circunstancias que yo sé que todos tenemos que enfrentar. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, porque todos hoy podemos comprender y entender que tu palabra abundante nos bendice, nos ayuda, nos levanta. Señor, gracias, gracias, porque solo por ella vivimos, Señor. Tu palabra está siempre presente en nuestras vidas. Ayúdanos a cultivarla en nuestros corazones y que podamos en ese tiempo a solas contigo confrontarnos, Señor. Gracias, que podamos heredar esto a nuestros hijos, a todas las personas que están a nuestro alrededor, para que ellos también puedan gozar y disfrutar de esa vida abundante que tú nos has dado, que ya tenemos, pero que debe ser extendida y compartida hacia otros. En Cristo Jesús. Amén. Nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos y recuerda, camina con la palabra.